Para quienes hoy se encuentran por primera vez con nosotros, somos Mónica Eliana Cardona, Daniel Pavón y quien les habla Vanessa Arias, investigadores del grupo Ciencias de la Facultad de Educación, y pues hemos propuesto este taller para acercarnos un poco a ustedes en este tiempo de pandemia y compartirles los avances en términos de investigación que se han hecho desde este grupo para el trabajo con recursos digitales para apoyar el trabajo experimental, específicamente en ciencias naturales y de forma particular en la enseñanza de la física. El viernes pasado tuvimos nuestra primera sesión. En esta hicimos un recorrido por los fundamentos teóricos que apoyan este trabajo de trabajo experimental apoyado en tecnologías, y también se presentó una propuesta para estructurar este tipo de trabajo siguiendo pues como algunas pautas de forma que pudiera trascenderse de alguna manera ese uso instrumental y darle un poco más de sentido al uso de estos recursos en la enseñanza. Por ello, queremos iniciar o queremos proponerles para el día de hoy esta agenda. En un primer momento haremos un repaso, un breve resumen de lo que fue la sesión pasada y básicamente para retomar cuál fue esa estructura propuesta para la organización del trabajo experimental. Y en un segundo momento haremos un taller en el que ustedes serán los protagonistas, los principales participantes de este, y nos llevará a construir entre todos unas reflexiones finales sobre este asunto del uso de recursos educativos en el trabajo experimental en ciencias. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a la profesora Mónica Eliana Cardona. Ella es licenciada en Matemáticas y Física, magíster en Educación en Ciencias Naturales e investigadora del grupo Ciencias. Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Vane, y buenas tardes para todos. Bueno, entonces el propósito del taller es, de cierta manera, poner en práctica algunos de los propósitos que socializamos en la sesión anterior. Quienes de pronto estén por primera vez, nosotros les compartimos esta presentación. Esta presentación tiene pues el link para la que utilizamos en la sesión anterior, que fue sobre algunos asuntos teóricos. Entonces, esta es la estructura que compartimos, que proponemos para fortalecer este espacio del trabajo experimental, y haré como un repaso brevemente de los propósitos en cada una de las fases. Entonces, nosotros estamos apoyados en algunos referentes teóricos, principalmente de corte cognitivo, que se preocupan por la construcción del conocimiento y por tener en cuenta las concepciones previas. Por esto, esta primera fase tiene como ese propósito de identificar cuáles han sido los conocimientos que los estudiantes han construido previamente a partir de su experiencia, tanto escolar como en su vida cotidiana, que les ha permitido enfrentarse a ciertas situaciones y que ha permitido también construir o enriquecer sus esquemas, su estructura cognitiva. Entonces, para el profesor es muy importante identificar estos conocimientos, porque le van a permitir ayudar a los estudiantes a prepararlos para enfrentarse a situaciones cada vez más complejas, cada vez más complejas, y también ir adquiriendo un mayor dominio de esos conceptos. La siguiente fase es la fase del planteamiento de situaciones novedosas. Partimos del concepto de situación desde la teoría de campos conceptuales de Bernoulli como un conjunto de tareas complejas que requieren el uso de algunos conceptos para poder enfrentarse a ellas. Entonces, esta fase da inicio como tal a las actividades propias del trabajo experimental, como el registro de datos, las observaciones, el análisis de información, la búsqueda, el trabajo en grupo también, en donde se ponen en juego estos conocimientos de los estudiantes, y el principal pues, motivo o lo que proponemos es que las situaciones probablemente no sean conocidas para los estudiantes para poder enriquecer esos esquemas y fortalecer también el dominio de sus conceptos.
Finalmente, bueno, en esta etapa, además, es donde proponemos tener ese acercamiento a los recursos, en este caso a los recursos digitales, a partir también de una apropiación de cómo se manejan dichos recursos para poder aprovechar sus potencialidades. Y por último, la fase de cierre, en la que tenemos como propósito que los estudiantes puedan exteriorizar aquello que construyeron durante el proceso del trabajo experimental. Entonces, acá es importante, por ejemplo, proponer nuevas situaciones o proponer de cierta manera un proyecto donde puedan socializar lo que ellos construyan a partir de ese conocimiento que adquirieron, tanto a nivel tecnológico como a nivel conceptual. Bueno, entonces vamos a comenzar ahora sí con el taller como tal. Para la parte de concepciones previas, este taller vamos a abordar la temática de atracción gravitacional, en particular para poner pues como el ejemplo. También pues queremos resaltar que es una actividad un poco rápida para lo que en realidad podría ser en un escenario real, donde podrían tomarse 2 sesiones también pues con mucha más calma. Entonces, esta fase de conocimientos previos, lo que queremos es mostrar el uso de una herramienta que puede pues ayudar a hacer este tipo de diagnósticos, pero nosotros pues no vamos a tener el tiempo de identificar sus conocimientos previos y poner de cierta manera, transformar alguna de las actividades para establecer alguna relación. Entonces, ahorita podemos discutir al final si hay alguna relación entre lo que ya pues conocen sobre este tema y lo que podamos ir de pronto construyendo a lo largo del taller. Entonces, bueno, para comenzar les vamos a pedir por favor ingresar a esta página www.socrative.com, la voy a copiar en el chat. Lo voy a hacer también para que miremos cómo funciona. Al ingresar a la página, nos pide hacer el login o iniciar sesión en este botón acá arriba y luego vamos a seleccionar la opción de conectarse como estudiante, la opción de estudiante. Al darle clic al login del estudiante va a solicitar como el nombre del salón o el nombre de la sala. Ese nombre es Cardona 4699. Ya también lo puse en el chat, lo voy a poner acá. Y le dan unir. Luego va a pedir el nombre, o sí, idealmente el nombre de ustedes con apellido, y le van a dar ya pues don y comienzan las preguntas. ¿Listo? Listo, a mí ya me ingresó, entonces vamos a dar 10 minutos para responder a estas preguntas. Son 4 preguntas y ahorita las vamos a socializar. Si tienen alguna dificultad con el ingreso, con el código, nos pueden ir contando por el chat o nos pueden también levantarle mano para activar el micrófono. Bueno, buenas tardes a quienes están ingresando. Bienvenidos a esta sesión del taller. En este momento estamos comenzando con una actividad correspondiente a la primera fase de las que socializamos la sesión anterior sobre la estructura del trabajo experimental. En esta fase, entonces, les vamos a pedir, por favor, que ingresen a esta página de esta página web www.socrative.com y van a ingresar o hacer login como estudiantes. Luego,
al ingresar les solicita el nombre de la sala y es Cardona 4699 y ingresan su nombre y son 4 preguntas. Si tienen alguna duda nos pueden levantar la mano o escribir en el chat. Bueno, aquí cabe resaltar también que las respuestas pueden ser espontáneas, no vamos a mirar si es algo correcto o incorrecto, sino lo que recuerden sobre cada una de las situaciones o cómo le darían respuesta. Bueno, como pueden ir viendo, quizás los profes que ya terminaron, en esta herramienta es posible ir observando en tiempo real las respuestas que van haciendo o que van dando los estudiantes a estas preguntas. Entonces, es una herramienta que se puede utilizar para hacer talleres también colaborativos o individuales de manera remota y tener un seguimiento en tiempo real de ellos. Entonces, vamos a esperar un momento que la mayoría puedan ir terminando y quisiéramos también abrir un espacio para escucharlo sobre de pronto algunas de las preguntas que hayan tenido de pronto más dificultad en responder o si estaban muy fáciles o si tienen de pronto algún comentario que nos quieran compartir en este momento. Como pueden observar, ya la mayoría de integrantes o de participantes respondieron casi todas las preguntas. Acá, pues como en la sesión de estudiantes, podemos, o como pudieron observar, las preguntas están relacionadas con algunas situaciones, algunas hipotéticas sobre qué pasaría, por ejemplo, si la gravedad dejara de actuar o si esa atracción gravitacional que se ejerce entre el Sol y la Tierra, cómo se da, ¿cierto? Cómo se da esa fuerza de atracción gravitacional, en qué circunstancias la Tierra podría colisionar y conceptos o estas situaciones, perdón, sobre la velocidad del planeta alrededor del Sol. Las vamos a experimentar a continuación. Bueno, y voy a mirar una pregunta que está en el chat. Eh, sí, sí, si quieres me dices tu nombre, porfa, que me aparece como Asus, pero la pregunta que hace es si esta herramienta permite hacer preguntas de selección múltiple y si se pueden calificar de manera automática. Sí, esta plataforma permite hacer preguntas de selección múltiple, de verdadero y falso y de respuestas abiertas. Asimismo, también permite que el profesor pueda poner una retroalimentación luego de la pregunta que le pueda aparecer al estudiante cuando termina el taller o cuando responde cada pregunta. Tiene como varias opciones eh, para configurar la manera como se pone el taller. Por ejemplo, este taller en este momento está como navegación abierta, es decir, que si yo mientras lo tengo abierto puedo cerrar sesión y va a continuar abierto, así una persona en cualquier hora, gracias Marisol, en cualquier momento puede ingresar y aún va a poder realizar el taller. Pero hay otra modalidad en que yo pongo la navegación controlada y eso quiere decir que si yo cierro sesión, el taller se cierra y la persona ya no puede ingresar al taller. Igual los invitamos como también a explorar en la presentación anterior donde mostrábamos también esta herramienta como posibilidad para hacer esta fase de concepciones previas. Hay un pequeño tutorial y el manejo es muy, muy sencillo y muy amigable. Entonces, bueno, gracias, profe. Vamos entonces bueno, hay otra pregunta. De pronto más preguntas en el chat. Mientras tanto, vamos a continuar entonces con la fase del planteamiento de situaciones novedosas. A esto le voy a dar la palabra al profesor Daniel, quien nos va primero a orientar sobre el recurso que vamos a utilizar. Bien, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por asistir. Listo, en esta parte del planteamiento de situaciones novedosas,
Como decía ahorita la profesora Mónica, vamos a trabajar el concepto de atracción gravitacional. Y es importante definir ese concepto. Se encuentra dentro del campo de la mecánica clásica, pero es importante definir ese concepto y aquellos otros conceptos y relaciones que giran alrededor de él. Entonces, inicialmente vamos a hacer una exploración del recurso que vamos a utilizar y posteriormente vamos a decirles que se puedan enfrentar a ciertas situaciones que les vamos a plantear a partir precisamente del uso de este recurso. Entonces, como les decía, el campo conceptual es de la mecánica clásica. Específicamente vamos a trabajar el concepto de atracción gravitacional. Entonces, Newton fue el primero en darse cuenta que la misma fuerza que hace que una manzana caiga de un árbol rige el movimiento de la luna, la tierra, el sol y de hecho de todos los objetos del universo. Esta era una idea extraordinaria, pero una vez más Newton no se detuvo aquí. Se dio cuenta que los objetos en el universo se atraen entre sí y la intensidad de dicha atracción está condicionada por la masa y la distancia entre ellos. En la sesión pasada estuvimos hablando de la importancia de que inicialmente, antes de decirle al estudiante que se enfrente a ciertas situaciones, es muy importante hacer una exploración previa de los recursos. Entonces, esta es como esa fase que vamos a realizar. Entonces, vamos a utilizar un laboratorio virtual que hace parte del programa FED, elaborado por la Universidad de Colorado, y que tiene diversas simulaciones para la enseñanza de las ciencias. Específicamente, esta tiene que ver con gravedad y órbitas y nos va a permitir abordar este concepto de gravitación universal. Vamos a ingresar entonces al primer modelo que aparece ahí. Vamos a observar primero el funcionamiento y ustedes también van a tener la oportunidad de poder interactuar con este recurso digital. Esta interfaz nos ofrece varias posibilidades. En principio podemos identificar que podemos ubicar varios sistemas de referencia, por ejemplo Sol-Tierra, también Sol-Tierra-Luna, la Tierra y la Luna, y la Tierra con la Estación Espacial Internacional. Estos sistemas de referencia, digamos que también vamos a ubicarnos en el de Sol, entre el Sol y la Tierra, y vamos a observar que se pueden modificar algunas variables. Por ejemplo, yo puedo apagar o encender la gravedad, se puede apagar o encender la gravedad. Esa es una de las posibilidades grandes de este tipo de simulaciones, porque nos permite nos permite hacer estas abstracciones, y también puedo identificar otras variables, como por ejemplo la fuerza de gravedad y la velocidad. Yo las puedo señalar, entonces la simulación me va a mostrar la magnitud de ese vector. Si bien es una magnitud cualitativa, no hay un valor numérico, pero sí se puede identificar la magnitud de ese vector. Sin embargo, hay otras variables que sí se pueden modificar. No solamente cualitativamente los puedo analizar, sino que también con unos valores determinados. Por ejemplo, yo puedo modificar la masa de la estrella. En este caso me permite un rango entre 0.5 y 2 masas solares, y para el caso del planeta también entre 0.5 y 2 masas terrestres en este caso. Como pudieron observar, si de pronto digamos que se sale de control la experiencia que están llevando a cabo, ustedes pueden reiniciar, ¿cierto? Dándole en esa parte de abajo donde nos está mostrando la profesora Mónica. Ahora bien, si yo quiero tener una mejor visualización del experimento, entonces la interfaz también me permite, por ejemplo, poner una cuadrícula de fondo que me permita también identificar esas distancias que hay entre los cuerpos que están interactuando. Además de esta cuadrícula, también puedo que la trayectoria seguida por el planeta se pueda ver también diferenciada. No sé, profe Mónica, si nos puedes poner, por favor, el sistema Tierra-Sol, Tierra-Luna, para que podamos observar también que me describe la trayectoria de los dos cuerpos celestes. Son posibilidades importantes que nos ofrece esta herramienta en términos del análisis.
Y además de esto que ya les acabé de explicar, también la interfaz me permite, por ejemplo, si quiero tener una mejor perspectiva del fenómeno, entonces me permite, hay una posibilidad de hacer zoom para alejar, si quiero tener una mejor perspectiva del fenómeno, o acercarla también si lo que quiero es analizar el fenómeno en detalle. Además, para efectos también como del tiempo, se puede poner en avance rápido o en avance lento. Y también puedo identificar los tipos de fenómeno, o sea, puedo analizar el fenómeno de la manera que yo considere atendiendo a estas posibilidades que me ofrece. Y como pudieron observar, también hay una constante, y es que el periodo orbital, la aplicación nos ofrece la posibilidad de observarlo en días, ¿cierto? En días, y podemos observar esos periodos orbitales a medida que vamos modificando, cómo varían esos periodos orbitales a medida que vamos modificando otras variables que nos posibilitan la interfaz. Bueno, eso es como en términos generales el funcionamiento de esta simulación. Ahora entonces los invitamos a que interactúen con esta simulación, y para este caso esta va a ser la primera situación. Entonces vamos a interactuar con la simulación y vamos a deducir algunas conclusiones en relación con lo que ocurre con la fuerza de gravedad al modificar las masas entre los objetos y las distancias entre ellos. Vuelvo y repito, vamos a interactuar con la simulación y vamos a sacar conclusiones, 2, 3 conclusiones acerca de esa relación entre la fuerza de gravedad y la variación en las masas de los objetos, de los objetos y las distancias que hay entre ellos. Vamos a dar unos 2, 3 minuticos, máximo 5 minutos para que interactúen con la simulación y posteriormente puedan activar el micrófono y participar con alguna de las conclusiones a las que llegaron. Quienes vayan obteniendo alguna conclusión pueden activar el micrófono y participar. Como decía la profe Mónica al principio, no hay necesidad de si la respuesta está correcta, si está incorrecta, eso no es lo importante, sino qué conclusiones podemos sacar a partir de la interacción con esa herramienta, qué posibilidades nos ofrece, qué pudimos identificar, o lo pueden poner por el chat también si de pronto les da pena hablar así en público, no hay ningún problema. Bueno, por aquí ya tenemos una de las conclusiones, dice, muy interesante, bueno, a veces se choca la Tierra si el Sol es muy grande, muy bien. Entonces empezamos a establecer esas relaciones entre la fuerza gravitacional y la masa. Esa es la idea, que a partir de la interacción con esa simulación, el estudiante, ¿cierto? En este caso ustedes que son quienes están participando del taller, y es muy importante movilizar ese tipo de respuestas a partir de la interacción con la simulación. Es decir, la simulación por sí sola ofrece esas relaciones, pero también es el papel del maestro ahí de cómo va a dinamizar ese tipo de cosas. Bien, Catalina Álvarez, muchas gracias, nos dice que cuando la masa del cuerpo disminuye, no es capaz de mantener la atracción de los otros cuerpos, por ello se alejan. Muy bien, establecemos esa relación otra vez entre la masa y esa fuerza gravitacional. Si es muy grande, se choca contra el Sol. Si esa masa disminuye, ese cuerpo utiliza la palabra de no es capaz de mantener, ¿cierto? No es capaz de mantener la atracción de otros cuerpos. Excelente, muy bien. Muchas gracias por las participaciones. Recuerden que puede ser por el chat o pueden también dar su opinión así a través del micrófono. Levantando la mano para Ese es activarles el micrófono. el objetivo del taller, que puedan participar. Ok, levantando la mano por favor para poder desactivar el micrófono y que puedan hablar, que esa es la idea del taller, que podamos interactuar. Otro elemento que pueden cambiar, profes, es la distancia, que de pronto se nos pasó ahorita a mencionar. Por ejemplo, si cogen el planeta y lo ponen más cerca o más lejos, también se puede observar qué ocurre. Sí, la distancia inicial que aparece, Moni, lo puedes organizar ahí. La distancia inicial que aparece es precisamente la unidad astronómica, ¿cierto? Esa distancia es como ¿cierto? Es obviamente una representación gráfica y también es como una representación a escala, pero eso es lo que nos muestra la simulación. Esa distancia entre el centro del Sol
Otra de las conclusiones, cuando cambia la masa del planeta, la órbita varía acorde a su masa. Muy bien, excelente. Vamos estableciendo otro tipo de relaciones ahí. En la sesión pasada hablábamos un poco acerca de cómo estos instrumentos, estos recursos digitales tienen una carga, unos sistemas de signos, tienen una carga simbólica, tienen unas posibilidades técnicas, ¿cierto? La sola interacción, obviamente mediada por el profesor, pero la interacción del estudiante con esa herramienta hace que se empiece a apropiar de esos elementos conceptuales que tiene, que hacen parte de un determinado campo conceptual, un concepto en específico que en este momento estamos hablando de la gravitación universal. Si aumenta la masa del planeta, se demora más días en darle la vuelta a la estrella. Si aumenta la masa del planeta, se demora más días en darle la vuelta a la estrella. No sé si nos podría contar a ver, María Serna, si nos puedes contar qué masa le pusiste al planeta y a la estrella, por favor, para ver si lo podemos poner acá y observar eso que estás diciendo. ¿Qué masa le pusiste al planeta? Para poderlo hacer también nosotros acá en la compartir pantalla y poder mostrar. Bueno, la estoy respondiendo en el chat. Dejo igual no. la masa de la estrella. Sí. No me da en este momento la masa de la estrella, la dejé. Modificó la masa del planeta. Y la del planeta la aumenté a 2. Muchas gracias, María. Vamos a observar entonces. Al punto que vuelva otra vez acá. Sí. Lo puse en avance rápido. Listo. Como 367, 365, no sé. Yo creo que 365. No sé ahí de pronto cómo lo hayas hecho. De pronto variaste la distancia. Sí, Está puede bien, no ser. pasa nada. Sí, porque me parecía un poco extraño, pero bueno, no pasa nada en este momento. Porque no Esa hay es la mucho la idea, ¿cierto? diferencia. Uh-huh. Esa es la idea, que saquemos esas conclusiones, que podamos hablar acerca de ellas. Bueno, vamos a dar paso entonces a la siguiente situación. Bueno, listo. Entonces, profes, a partir pues, de lo que ya más o menos pudieron interactuar con las variables de la simulación que se pueden modificar, vamos encontrando algunas relaciones o algunas magnitudes físicas que hacen que ese fenómeno cambie, que ese fenómeno de atracción gravitacional, como la masa, las distancias entre los cuerpos. Entonces, para la segunda situación, vamos a recortar inicialmente el concepto de traslación, es el tiempo o es el movimiento que hace el planeta alrededor del Sol, o sea, una órbita completa. Para el caso de la Tierra, este tiempo de traslación es de 365.25 días. Por eso cada 4 años tenemos el año bisiesto, que le sumamos ese día más, por el cuarto de día que llevaba los 3 años anteriores. Entonces, la idea es que en esta segunda situación van a realizar una observación un poco más sistemática, registrando, por ejemplo, qué masa le ponen a cada cuerpo, a qué distancia ubican el planeta del Sol, y a registrar o a encontrar el menor tiempo posible de traslación sin que el planeta colisione con el Sol. Como vieron ahorita cuando estábamos mostrando algunos de los movimientos, si hay unas variables que al modificarse hacen que la Tierra colisione, ya o está demasiado cerca o la masa del Sol es muy grande. Entonces, vamos a tratar de encontrar un punto en donde unas variables, las magnitudes de estas variables, que permitan que sea el año mucho más corto, ¿cierto? Ese movimiento de traslación mucho menor, sin que llegue pues o que se pueda mantener el planeta en la órbita. Cuando les mencionaba lo de registrar un poco más sistemático los datos, por ejemplo, podemos tomar esta distancia entre inicial como el valor que pone la simulación predeterminada, como la unidad astronómica,
Entonces, por ejemplo, ubicar la Tierra a media unidad astronómica o a 2 unidades astronómicas, pues es un poco más lejos. Pueden modificar el zoom. Siempre me pasa que le tiro la Tierra al Sol. También registrar cuáles son como las variables, los valores que ponemos pues con la masa de la Tierra y del Sol. Y acá, importante, les puedo ayudar lo de la cuadrícula para saber en qué punto empieza el recorrido y hasta qué punto llega y observar cuántos días se demora en hacer la traslación completa con las variables que modifica. Ahorita entonces vamos a socializar cuántos días les dio, la idea es que sea menos de 365 y con qué modificaciones lo lograron, o sea, qué hicieron para que esto ocurriera. Vamos también a darles más o menos unos 10 minutos para realizar esta parte y nos pueden ir contando también en el chat. Bueno, ya tenemos una de las variables. Y una pregunta del profe Álvaro. Primero vamos a mirar lo que sucede con el profe y luego comenzamos a revisar acá algunas de las distancias y variables que modificaron para que observemos lo que sucede. Entonces el profe dice que la simulación no para, debo tenerla en el punto que me parece fue al inicio. Profe, si quieres, bueno, no comprendo muy bien la pregunta, pero es si, cómo pararla, cómo detener la simulación. Sí, Moni, Que ¿cómo acá, reiniciarla? Sí. sí, pues, por ejemplo, cuando, bueno, pues si yo quiero mirar, por ejemplo, comencé en un punto acá y voy a detenerla para saber cuántos días se demoró, la puedo hacer aquí en el pause, ¿cierto? Es hacerle como la pausa y ahí pues observo cuántos días y reinicia desde el mismo punto. Si le damos en reiniciar, sí, reinicia todos los valores iniciales. Es decir, si yo había modificado distancias o había modificado masas, él lo reestablece, pone los valores como predeterminados por la simulación. Entonces, bueno, vamos a comenzar a observar algunas de los valores. Por ejemplo, Catalina dice que modificando la Tierra al doble, listo, acercándolo un cuarto al Sol, acercándolo un cuarto, es decir, acá, cierto, me imagino, porque a un cuarto del Sol queda muy cerca. Si quieres, Catalina, si de pronto puedes abrir el micrófono y me vas señalando dónde lo ubico. Hola, ahí. Aquí. Acerqué un cuarto, sí. Listo. Entonces ahí lo voy a pausar cuando llegue nuevamente acá, a ver si me da igual. Voy a poner en avance rápido. Sí, me da un poquito más, pero sí puede ser por la distancia. Entonces 169 y voy a seguirle para que en esta entonces no colapsa. Esta puede ser entonces una posibilidad. Gracias, Catalina. María Alexandra dice que entre 110 y 112 días sin que el planeta se choque, conservando las condiciones iniciales. No sé si Alexandra de pronto por el micrófono nos puede ampliar un poco más cómo obtuvo el tiempo de 110 o 112 días. Hola. Hola. Bueno, sin quitar el modelo que había puesto la compañera, acercándolo un poco más. Entonces, No modificas esas condiciones. Esas condiciones la no Tierra las modificas. con el planeta al doble. No, Y acercan igual, la Tierra normal. Igual. Y lo acercas un poco más. Es decir, solo modificando más o menos distancia. ahí. Yo creo que aquí. sí. Vamos a ver. Mira, avance rápido. No. Entonces es un poquito más atrás. Miren, ensayemos por acá. No. Ahí.
Sí, ahí le di limpiar para mirar bien cuántos días. 120, bueno, más o menos me dio cerca. Puede ser como un poquito por las distancias. Pronto ampliándole. Pero a mí me pasa que siempre colisiona. Es decir, que esta no modificó masa, sino solamente distancias y dio un poquito menos. Dio 120 días, casi la tercera parte de la trayectoria normal. El propio Álvaro dice que le dio 373, esa es mayor, ¿cierto? Pero que nos vamos a chamuscar cuando se acerca al lado izquierdo. No sé si de pronto el profe Álvaro por el micrófono nos puede ampliar un poco más en qué condiciones, porque hay algunas que de pronto nos da una órbita un poco más elíptica. Si alguno obtuvo de pronto una órbita no tan circular, sino un poco más elíptica, donde observaran ese aumento de la velocidad cuando está más cerca al Sol, que es como le dice el profe, que nos chamuscamos ahí por la cercanía. Podemos ver, por ejemplo, cambios en la velocidad. Voy a explorar acá, poniendo el vector de velocidad y modificando, por ejemplo, a las condiciones que nos habían puesto entre Alexandra y Catalina. Al acercarlo un poco, yo le voy a aumentar la masa a la Tierra. Miren que aumenta. Ahí se observa, por eso la trayectoria la voy a poner. Que, por ejemplo, para quienes de los que están participando sean propiamente docentes de física, podrían también profundizar en las leyes de Kepler. Con esta simulación también sería posible realizar algunas de estas, observar algunas de las leyes de Kepler. Bueno, no sé si de pronto alguien más nos quiere contar si obtuvo un valor menor o similar, o qué otras condiciones, si por ejemplo cambiaron la masa del Sol, distancia también, al cambiarle la masa, a qué distancia del planeta se ubicaría el planeta. Bueno, y si nos quieren contar también cómo les pareció esta simulación. El profe Álvaro nos dice que las simulaciones son muy valiosas para entender un fenómeno. Así es, profe. Coincidimos con que este es un gran recurso para trabajar estas experiencias. En este momento estamos en el campo de la física, pero digamos que esa estructura que estamos planteando para el trabajo experimental puede utilizarse también en otras áreas disciplinares como la biología, como la química, la matemática, incluso también hay algunas simulaciones para ello. Sí. También nos gustaría saber, perdón, Mónica, también nos gustaría saber si ustedes encuentran algún tipo de limitación para usar este recurso en los contextos donde trabajan o donde se desempeñan. Aquí, por ejemplo, para complementar algo que mencionaron ahorita también y lo que menciona el profe Álvaro, es importante seleccionar muy bien las simulaciones, por ejemplo, y también tener en cuenta cuáles son condiciones ideales o lo que se está idealizando en esta simulación, por ejemplo. Aquí el profe dice que muchos estudiantes no tienen un dispositivo informático ni conectividad y se pierden una gran oportunidad. Sí, esto es real. Aquí, por ejemplo, pues sí necesitamos obviamente la conexión a Internet para el uso de esta simulación, de este tipo de simulación. De pronto, estando uno en el colegio puede solucionar un poco más estas dificultades. No sé si de pronto conocen. Yo he escuchado, la verdad no lo he explorado muy bien, pero hay una página, creo que es la de Colombia Aprende,
si no estoy mal, no sé si de pronto Vani o Dani conocen esta información, donde los estudiantes pueden descargar algunas cosas sin que consuman datos, solamente como teniendo la señal del celular. Si de pronto alguien pues conoce esta información, también nos la podemos compartir. Algunos de estos recursos también se pueden utilizar. O realizar un video. Se llama Aprende Digital, contenidos para todos. Gracias, Mari. Bueno, profes, entonces, si quisiéramos escucharlos, el PET se puede descargar en el celular. Sí, cierto, Dan. Sí, la mayoría de las aplicaciones Se se puede pueden editar, trabajar, ¿cierto? se pueden descargar para trabajar sin conexión. Sí, sí, o sea que se descargan y no consume datos, pues manejarlas, solamente la descarga. Bueno, quisiéramos pasar como a la última fase. En esta parte, pues establecimos ya algunas redes de instancias. Sabemos también que algunos de los participantes son, por ejemplo, de áreas como biología o química, que no hicimos, pues o lo ampliamos a ciencias naturales, pero que también se ven enfrentados algunas veces a abordar los conceptos de física, a ver los cursos de física, y algunas de estas pues, herramientas pueden apoyar. También queríamos pues comentarles sobre esta plataforma. Esta plataforma tiene la posibilidad de, o en la página hay algunas prácticas ya diseñadas, propuestas por otros profesores, donde se pueden ampliar a otro tipo de situaciones, relacionar otras variables, incluso esta misma simulación en la otra ventanita, que ya pues es el modelo a escala, tiene otras herramientas como calcular acá la masa, comparar, por ejemplo, la masa del Sol con respecto a la masa terrestre, o sea, cuántas masas terrestres equivale el Sol. Tenemos también una cinta métrica que mide millas. Esta es esta escala, por ejemplo, acá nos da más o menos unas 90.000 millas. Pasando esto son como 150.000 aproximadamente kilómetros, y sería una escala de millones, porque la distancia entre la Tierra y el Sol es de 150.000 millones de kilómetros, entonces, o 150 millones, no recuerdo en este momento el dato exacto, pero sí se pueden ampliar otras herramientas. Y en la plataforma PET uno también puede diseñar sus propias prácticas y subirlas allí para compartirlas con la comunidad. Juliana nos dice que es un buen simulador, lo ha utilizado con sus estudiantes y les ha gustado mucho. También sí que es importante mencionarle a los estudiantes que las órbitas no son circulares, esto es correcto. Por ejemplo, acá pues se ve, ¿cierto? Como casi circular, y si modificamos algunas variables sí se comienza a ver la elipse como un poco más cercano a la realidad. Bueno, y el profe Álvaro menciona sobre lo que vimos ahorita, que no es cierto del todo. Dicen que a través de la aplicación de Corona App, pero no debes tener saldo. Sin embargo, no funciona así, por lo menos en mis pruebas. Sí, como esa dificultad, sobre todo en este momento, por la pandemia. Moni, si me permites, me gustaría volver sobre el comentario de Juliana, porque me parece muy importante que siempre que hagamos uso de simulaciones podamos hacer énfasis con los estudiantes del lugar de las representaciones, insistir que estos son acercamientos al funcionamiento del fenómeno para comprenderlo, pero que no lo es en sí mismo, ¿cierto? Y que debe identificarse que hay una diferencia entre esta representación y el sistema, cómo funciona en la realidad. Muchas gracias, profe, por esa aclaración. Bueno, muy bien. Y entonces, una vez que hicimos 2 experiencias con esta simulación tan importante, con la cual identificamos muchísimo potencial para el trabajo con los estudiantes, específicamente en el área de física, en este momento queremos proponerles una situación de cierre que no es para realizar ahorita mismo en el taller, sino que queremos dejarla como un reto para ustedes, un reto que puedan desarrollar con sus estudiantes y que, si es posible, nos lo compartan al correo electrónico para saber cómo fue la experiencia con ello.
Con esta tercera experiencia que les queremos plantear, pues queremos volver sobre esa importancia o ese valor gigantesco que tienen las leyes de Newton en la comprensión de estos fenómenos de la física y de la astronomía específicamente, y también de alguna manera transferir estos aprendizajes a un contexto del mundo real, con el fin de que los estudiantes hagan asociaciones y diferencias entre lo que pueden observar con la simulación y también lo que puede pasar en un contexto real. Para ello, entonces, llamamos nuevamente la atención sobre ese impacto de las leyes de Newton, un aporte gigantesco que no puede subestimarse y que se consolida o se recoge en sus Principia como una de las obras de ciencia más importantes jamás escritas. Una de estas leyes, o uno de estos aportes importantísimos, es la ley de atracción gravitacional. Ya la hemos experimentado a lo largo de este taller y que afirma básicamente que la atracción gravitatoria entre dos objetos es directamente proporcional al producto de sus masas, m1 y m2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta es la ecuación entonces que nos permite aplicar esa ley al contexto de la resolución de problemas. Y con base en ello, queremos proponerles esta situación. La situación es estimar la fuerza gravitacional que ejerce o que produce el campus de la Universidad de Antioquia sobre el Parque Explora. Para quienes no son del contexto de Medellín, estos son dos lugares de referencia muy importantes en la ciudad. La Universidad de Antioquia tiene un campus bastante grande, aquí lo estamos señalando en la pantalla, y el Parque Explora son esos 4 cubos rojos que se observan allá de forma más lineal. Aquí, para resolver esta situación o este problema que les proponemos, debemos tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, ¿cómo podríamos estimar la masa de ambos cuerpos? ¿Cómo podemos estimar la masa de la Universidad de Antioquia y de Parque Explora considerando los dos cuerpos? ¿Cómo calcular la distancia entre esos cuerpos? Sugerimos que la distancia se tome del centro de la Universidad de Antioquia al centro de Parque Explora. Y para hacerlo, bueno, les vamos a dar como un tip, podrían usar Google Maps para calcular la distancia que existe entre esos dos puntos. Luego, habría que pensar qué simplificaciones es necesario hacer para realizar la estimación de esa fuerza gravitacional entre los dos cuerpos. Y finalmente, nos gustaría saber si esos cálculos que ustedes realicen con base en esta situación problema son precisos o qué podría mejorarse para su estimación. No sé si alguien se atreve como a plantear algo sobre este ejercicio o si quedamos en el compromiso de que nos envíen sus respuestas al correo electrónico, que se los vamos a dejar en la presentación. Les vamos a compartir a sus correos la presentación de la sesión pasada y también la presentación de este espacio. Pueden tomarle una fotico para que recuerden el ejercicio. Bueno, y vamos a pasar al cierre de esta sesión, recogiendo algunas impresiones, dejando también algunas conclusiones y volviendo con la ayuda del profesor Daniel a hacer una articulación entre esos planteamientos que ustedes nos dejaron saber en el ejercicio de ideas previas, las conceptualizaciones que se dieron en la primera sesión de este taller y lo que hemos podido experimentar en este espacio. Muchas gracias, Vane. Bueno, entonces en esta parte final simplemente les queríamos mostrar esos elementos de ese campo conceptual que estuvieron ahí en la base de las situaciones que planteamos. La idea con estas situaciones, y los decía ahorita, es que en las sesiones podamos, en estas diferentes fases que planteamos, podamos interactuar constantemente con los estudiantes, preguntarles. Es muy importante que ellos, por eso ahorita insistíamos en la participación, porque es muy importante explicitar, ¿cierto? Desde esta teoría de los campos conceptuales es muy importante la explicitación, ya sea con un dibujo, sea con una frase, sea con con los diferentes niveles de representación que existen, que ellos puedan explicitar esas concepciones previas que tienen y analizar esa evolución durante todas las fases. Por ejemplo, para este trabajo que hicimos hoy, tuvimos en cuenta algunos principios científicos que subyacían a las situaciones que planteamos. Por ejemplo, todo cuerpo en el universo atrae a los demás cuerpos.
son principios científicos que estaban ahí, como les digo, al marco de estas situaciones que estábamos realizando. La fuerza entre dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas. La fuerza entre dos cuerpos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Si bien mientras estamos realizando las actividades, un estudiante, por ejemplo, no nos va a decir un principio científico de esta manera, el proceso de conceptualización hace que esos esquemas iniciales, como se denominan desde la teoría de los campos conceptuales, se empiecen a acercar a esos principios científicos y el estudiante con esos elementos puede abordar situaciones cada vez más complejas. Las representaciones que pueden estar girando en torno a lo que estábamos observando en las situaciones, Moni, si puedes señalar por favor las representaciones habían esta fórmula que se mostró, también había una interacción entre las masas, habían unas magnitudes vectoriales. Todo esto son representaciones que también hacen parte de ese campo conceptual y que permiten la interpretación de esos fenómenos que estamos abordando. Es muy importante que como maestros estructuremos primero esos campos conceptuales y establezcamos esos principios científicos y esas relaciones entre conceptos que queremos que los estudiantes se empiecen a apropiar de ellos y las empiecen a utilizar en el marco de situaciones, que era algo que resaltábamos bastante en la primera sesión, y es que esos conceptos científicos, o esos conceptos, perdón, adquieren sentido en el marco de situaciones. Y esto trasciende como la concepción de que los memorizaron o que los relacionaron con otra cosa, o sea, ponerlos en el contexto de una situación. Conceptos que estaban también en el marco de esta situación está el concepto de gravedad, peso, masa, distancia, atracción gravitacional, campo gravitacional, órbitas, trayectoria, vectores, sistemas de referencia, elíptica. Hay varios conceptos que también el estudiante, a medida que se va apropiando de ellos, puede enfrentar situaciones cada vez más complejas, y desde el punto de vista de la teoría de los campos conceptuales, de esa manera es que se empieza a valorar el desarrollo cognitivo del sujeto. Y las situaciones que ustedes las pudieron observar y también pudieron abordarlas durante el taller, durante este corto taller, ¿cierto? Como les decía la profe Mónica, normalmente se realizan 2, incluso en 3 sesiones, y para poder analizar todos estos elementos que salen alrededor de cada una de las fases. Entonces, en la primera, identificamos variables y relaciones entre ellas a partir de la interacción con la simulación de gravitación universal. Luego, analizamos esos cambios en el periodo orbital de un cuerpo alrededor del Sol por acción de variaciones en las masas o en las distancias. Y por último, les proponíamos entonces calcular la fuerza de atracción la fuerza de atracción gravitacional entre 2 edificios, estimando las masas de cada uno y la distancia entre ellos. Como pueden identificar, no sé si logran observar eso, y es que las situaciones, también desde esta teoría se plantea que es importante plantearlas en orden de complejidad, y tratamos de organizarla también de esa manera con ustedes, de manera que a medida que iban avanzando las fases, se fueran estableciendo nuevas relaciones entre conceptos, se fueran abordando fenómenos cada vez más complejos, sacando conclusiones cada vez más elaboradas, y desde las teorías que sustentamos el trabajo experimental, entonces decimos que esos esquemas iniciales de los estudiantes se están enriqueciendo y se están ampliando en la medida que pueden abordar situaciones cada vez más complejas. Eso es como la parte de las situaciones. El campo conceptual entonces que definimos fue el de la mecánica clásica, y específicamente trabajamos el concepto de gravitación universal. En el diagnóstico que hicimos previamente, las situaciones que planteábamos también estaban en consonancia con estos principios científicos de los que acabé de hacer mención, que hacen parte de este campo conceptual. Entonces, ¿cómo valorar esos aprendizajes también que yo hablaba con las profes también que me acompañan, con las que estamos elaborando este taller y estamos implementando estas propuestas? Que sería importante también una sesión para analizar cómo podríamos evaluar esos aprendizajes. Entonces, uno podría hacer una comparación entre estas respuestas iniciales y esas respuestas que ellos empiezan o esas elaboraciones que empiezan a hacer al final del trabajo experimental, esas nuevas relaciones.
aquí hay varios profesores de física, también hay profes de otras áreas, también pueden haber estudiantes, pero lo importante es que este ejercicio nos sirva precisamente para relacionar esas concepciones previas de los estudiantes con esas nuevas relaciones que logran establecer y así poder dar cuenta de un aprendizaje. Recordemos que esta teoría, ¿cierto?, está en el marco del paradigma constructivista, donde precisamente se tienen en cuenta y tiene gran valor esas concepciones previas que tienen los estudiantes. Como podemos observar, hay algunas de las respuestas, dice, el Sol ejerce mayor fuerza de atracción sobre la Tierra, pues es una fuerza central. Otro dice, el Sol atrae... Bien, ahí estamos mostrando Dani, en estaba la simulación. mostrando exacto Sí. que aquí uno puede observar eso, que incluso es una idea que puede ocurrir, que puede surgir muy frecuente, y acá también es una fuerza que es igual, o sea, la Tierra ejerce la misma fuerza sobre el Sol, solo que en sentido contrario. Muy Bueno. bien, entonces también la simulación nos permite como hacer ese tipo de relaciones y eso es bien importante. Bueno, no es más, eso era como la parte de la estructura conceptual que tuvimos en cuenta para orientar este trabajo experimental. Muchas gracias, Daniel y Mónica, por acompañarnos y sobre todo muchas gracias a los asistentes por acompañarnos en esta segunda sesión. Esperamos que haya sido de su total agrado, que hayan aprendido y que se lleven nuevas ideas y preguntas para trabajar con sus estudiantes. También reiteramos el agradecimiento al Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas de la Facultad de Educación y a Audiarroba por el apoyo técnico. Feliz tarde para todos, muchas gracias y recuerden enviarnos la respuesta del reto a los correos electrónicos. Sí, aquí es importante también resaltar que no hay un dato correcto, pues que con los estudiantes en esta situación en particular no vamos a esperar una respuesta correcta, sino más ese procedimiento para estimar sobre todo la masa de estos dos lugares, y que si están en otro lugar que no es en Medellín, también pueden tomar otros puntos de referencia que sirvan para hacer este ejercicio. Por aquí dice la profe María Alexandra, Gracias, que ella trabaja en el área de la biología, pero esa metodología, profe, le puede servir, y la idea es que también parte de la creatividad ese diseño de estas situaciones. A veces en los libros aparecen ejercicios, que es lo que normalmente se lleva a cabo en las ciencias exactas, digamos, desde la biología, química y física, pero nosotros podemos también tomar esos ejercicios y transformarlos de manera que tenga lugar, que el estudiante, digamos, que se encuentre con una situación en la que puede plantear sus concepciones, en las que puede participar de manera activa, incluso imaginarse qué es lo que sucede ahí, porque eso es lo importante. En última instancia estamos trabajando en los procesos de pensamiento, más que si memorizó o no memorizó un concepto. Entonces, sí, como dijo la profe Vanessa, ojalá les hayan quedado como esos elementos estructurantes de esta metodología. Quedamos atentos de cualquier inquietud por el correo también. En la presentación nosotros se los compartimos, y también para la profe María Alexandra, en la misma página de FED hay otras simulaciones bastantes para biología, para educación ambiental y para química y matemáticas. Feliz tarde para todos y muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.